Yo soy la vida. Soy el hogar de millones de seres vivos y el sustento de otros muchos millones de vidas. Mi abundancia es prosperidad, pero mi escasez puede ser mortal. Cubro la mayor parte de la tierra y mi influencia se extiende más allá. Estoy aquí desde hace más tiempo del que podrías imaginar. Pero mi mundo está en peligro. La gente debería darse cuenta y pasar a la acción para proteger mi futuro, porque vale la pena protegerme. Tu salud depende de mi salud. Tu vida depende de mi vida. Yo soy las plantas. Yo soy la vida. Este año 2020 se celebra el año Mundial de la Sanidad Vegetal y es perfectamente comprensible como consecuencia de la tremenda importancia que las plantas tienen en la inmensa mayoría de los ecosistemas y para los muchos organismos, muchos seres vivos que habitamos el planeta, en particular para el propio ser humano. Está calculado de forma aproximada que en torno al 80% de los alimentos que consumimos son obtenidos a partir de las plantas, fundamentalmente a través de la actividad agrícola, agraria también. Por otra parte, son fuente de oxígeno y la inmensa mayoría, el más del 90, casi el 98% del oxígeno que respiramos, pues también es producido por las plantas a través del proceso de la fotosíntesis. Las plantas producen un montón de beneficios más, desde biocombustibles, en fin, un montón de el propio placer estético de su presencia. Pero digamos que precisamente esa gran importancia que tienen pues digamos que hace que los seres humanos tengamos que preocupar por ellas, en tanto en cuanto pues también sufren la acción de organismos o de muchos agentes que los perjudican. Hay muchos estudios diversos que pues, dan cifras aproximadas de cuál puede ser el porcentaje de reducción de la cosecha potencial causada por estos organismos. Bueno, y la cifra que más o menos se maneja es de en torno al 40%. Es decir, el 40% de las cosechas se pierden como consecuencia de la acción de estos organismos vivos, de plagas, enfermedades, malas hierbas. Ello a pesar de las prácticas que digamos que los seres humanos establecemos para luchar contra ellas. Las pérdidas que estos agentes vivos producen a nuestros cultivos, estimadas en esta cifra, ese porcentaje intermedio que acabamos de comentar, hay que decir que son variables en las distintas zonas geográficas del mundo. Así, esto pueden llegar a ser muchísimo más elevadas, incluso el 70 o 80% en países en vías de desarrollo. Además, también es interesante considerar que esos perjuicios son causados en campo, pero también en productos almacenados. De hecho, uno de los grandes problemas de la alimentación en países en vías de desarrollo es que por encima de lo mucho que cuesta conseguir cosechas, después una parte de estas son deterioradas por las plagas, fundamentalmente plagas, también patógenos en los almacenes. Nos estamos encontrando con un reto más, y es el reto derivado de la situación actual en la que vivimos de cambio climático, ya completamente admitido por la sociedad, demostrado científicamente que los patrones climáticos actuales presentan valores intermedios diferentes a los correspondientes a periodos anteriores. Lo que sí está claro es que la interacción entre los organismos perjudiciales y las plantas está cambiando como consecuencia del cambio climático, y si no somos capaces de predecir lo que va a suceder en función de los diferentes escenarios de cambio climático existentes y adelantarnos a los problemas que van a venir, pues los problemas, las pérdidas a las que hemos hecho mención se podrían ver claramente aumentadas. Y un poco, por tanto, ahí está también la investigación y el conocimiento, ser capaces de prever cómo van a tener lugar esas modificaciones, observar en función de esas modificaciones qué nuevos problemas van a aparecer y a los que tendremos que hacer frente, e ir anticipando soluciones. Los efectos del cambio climático sobre las plantas son muy diversos. Por una parte están los puros efectos fisiológicos. El aumento de temperaturas, la disminución de las precipitaciones hace que muchas plantas no se puedan adaptar a estas nuevas características ambientales. Además, también hay que tener en cuenta la pérdida de biodiversidad y los cambios en la distribución geográfica de las distintas especies. Esto puede afectar a la flora silvestre. Por ejemplo, si uno va a la zona de Hoyos de Iregua, comprobará que en las últimas décadas el pino silvestre se ha introducido en la zona de distribución del pino negro, mucho más alpino.
Esto, si no se le pone remedio, acabará con la extinción del pino negro en la Sierra de Cebollera y el consiguiente aumento del pino silvestre. Además de la flora silvestre, también el calentamiento global afecta a las especies cultivadas. Si analizamos simplemente el efecto sobre la vid, que como es sabido constituye el 20% del PIB en nuestra región, podemos comprobar que la vid se está extendiendo hacia más altas altitudes y también hacia más altas latitudes. Esto en poco tiempo puede tener como consecuencia que comarcas y países tradicionales en la producción de vino tengan menos importancia en relación con otros países que tradicionalmente no eran productores, con los consiguientes problemas comerciales y de todo tipo. Otra de las influencias que tiene el calentamiento global es la proliferación de malas hierbas, así como enfermedades y plagas típicas de otras zonas del mundo, como los países tropicales. Las malas hierbas son una de las preocupaciones fundamentales de los agricultores porque hay que hacer mucha inversión para erradicarlas e incluso en algunos casos pueden invadir los ecosistemas silvestres con los problemas que pueden conllevar a la flora autóctona. En relación con otro de los procesos relacionados con el cambio climático, que es el aumento de radiación ultravioleta global, nuestras investigaciones apuntan a que hay algunas enfermedades fúngicas, como por ejemplo el oidio, que afecta a muchísimos cultivos, que resulta sensible, tanto en el micelio como en las esporas, a la manipulación que podamos hacer artificial de la radiación ultravioleta. También en nuestras investigaciones hemos comprobado que la radiación ultravioleta puede inducir algunos compuestos antioxidantes en los cultivos, con lo cual una manipulación adecuada de este tipo de radiación podría conllevar un doble objetivo: utilizar técnicas más limpias, menos agresivas para el medio ambiente en el control de plagas y enfermedades, así como producir nutracéuticos para una dieta más saludable. Sin duda alguna, en el contexto que estamos comentando, la sanidad vegetal es un auténtico reto para la humanidad, un reto y una disciplina, llamémoslo así, una macrodisciplina totalmente necesaria en un mundo con una población claramente creciente, en un mundo en el que cada vez disponemos de menos recursos para producir alimentos, cada vez disponemos de menos suelo cultivable, fundamentalmente por problemas de erosión, salinización, etc. Si tenemos menos recursos, no nos queda más remedio que incrementar la producción, entre otras cosas, por ejemplo, evitando esos perjuicios tan grandísimos a los que hemos hecho referencia. De ahí la importancia que la FAO y que distintos organismos internacionales conceden a la sanidad de las plantas, a la sanidad vegetal. Hasta ahora estaba justificado la acción contra los organismos que perjudican a los cultivos, independientemente de que pudieran aparecer otros efectos secundarios negativos o no. Por ejemplo, un uso masivo e indiscriminado de productos fitosanitarios ha traído consigo pues, efectos secundarios no deseables, como destrucción de fauna auxiliar, entre ellos polinizadores, enemigos naturales, disminución de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Y por otra parte, la sociedad también es cada vez más sensible a este tipo de comportamientos, con lo cual el reto es especialmente importante en tanto en cuanto tenemos que reducir los daños que nos causan estos organismos, pero no de cualquier manera, hacerlo de un modo compatible con el respeto ambiental y atendiendo a las demandas sociales. La cuestión está en que tenemos por delante, por tanto, un reto difícil, un reto complejo, pero un reto muy importante, frente al cual no debemos esconder la cabeza debajo de la arena, no debemos recurrir a la solución sencilla de utilizar compuestos químicos u otros métodos de control que han funcionado bien, pero que han traído consecuencias negativas. No queda más remedio que afrontar la complejidad del problema desde enfoques que nos permitan pues, llevar a cabo una sanidad que contribuya a la agricultura sostenible. Para eso, si vamos a tratar un problema complejo, es evidente que necesitamos mucho conocimiento. Para mí es la clave de la cuestión. La clave para poder resolver los problemas en el contexto que hemos comentado es disponer de muchos conocimientos. Ya no basta saber que tenemos un organismo en nuestro campo que nos está perjudicando y tenemos un producto químico que podemos utilizar para controlarlo. No, hay que saber de qué organismo se trata, cuál es su morfología, cuál es su biología, cómo se relaciona con el entorno. Disponemos de muchos conocimientos, pero nos faltan muchos más por descubrir. A este sentido, pues muchos grandes grupos de investigación en el mundo, a lo largo de todo el mundo, se están dedicando precisamente a disponer de estos conocimientos que nos permitan conocer a los agentes perjudiciales y al cómo manejar a esos agentes perjudiciales. Modestamente, en la Universidad de La Rioja, pues nuestro grupo de investigación aporta su pequeñísimo grano de arena, pues por ejemplo, en aspectos que vemos tan interesantes como el control biológico por conservación, el fomento del control biológico por conservación. Se basa fundamentalmente en analizar la influencia que el paisaje agrícola
digamos, el paisaje en el que están inmersos los agroecosistemas, la influencia que tienen en el manejo de estos organismos perjudiciales. Es decir, el cómo un paisaje heterogéneo, el cómo la presencia de vegetación en los bordes de las parcelas, el cómo la presencia de vegetación en el suelo de los propios agroecosistemas, cómo eso contribuye a incrementar la biodiversidad global. Dentro de esa biodiversidad global, grupos funcionales útiles, en este caso para el control de plagas. En el caso concreto nuestro es cómo fomentamos la presencia de depredadores, parasitoides fundamentalmente, también patógenos, pero sobre todo parasitoides y depredadores de las plagas. Si conseguimos crear agroecosistemas y su entorno adecuados para el fomento de la presencia de estos organismos, ellos nos ayudarán a amortiguar las poblaciones de plagas y por tanto no tendremos tanta dependencia de insumos externos. A la vez seguimos trabajando con una línea que tenemos de hace mucho tiempo, que es la modelización de artrópodos en general, fundamentalmente insectos en nuestro caso, en función de la temperatura. Este aspecto creemos que es muy interesante y más ahora con el calentamiento climático, en tanto en cuanto porque se trata de organismos de sangre fría, cuya velocidad de desarrollo depende de la temperatura exterior, es decir, no tiene un sistema de regulación interna de la temperatura y por tanto la temperatura del interior del cuerpo coincide más o menos con la temperatura exterior. Cuando fuera hace mucho calor, en su interior también hace calor y las reacciones bioquímicas son rápidas y evoluciona más rápidamente. Cuando por el contrario fuera hace frío, en el interior de su cuerpo hace frío, las reacciones bioquímicas son lentas y desarrollan muy despacio. En definitiva, la velocidad de desarrollo de estos organismos es proporcional, depende en suma medida de la temperatura. Afortunadamente, utilizando medios informáticos y matemáticos, se pueden obtener modelos que nos ajusten con mucha fineza cómo va teniendo lugar la evolución del desarrollo de estos organismos midiendo un parámetro tan sencillo de medir como es la temperatura. Esto, junto con otros modelos, nos permite conocer en grandes superficies y con mucha precisión y de forma sencilla el estado de desarrollo en el que se encuentran los organismos. Y así, pues digamos que es poder elegir más adecuadamente el método de control que podamos utilizar contra ellos. Hace muchísimos años nosotros empezamos, entre otras cosas, pues, investigando el efecto de productos químicos, pero productos químicos, digamos, más modernos, no tradicionales, que eran muy persistentes, muy poco selectivos, digamos, peligrosos para el entorno y para un montón de organismos vivos. Eran productos de nueva generación que, digamos que en base a estudios más profundos, pues tenían acciones más selectivas, digamos que actuaban contra la diana y respetaban a todo lo demás. Y dentro de esto, pues digamos que también, incluso siguiendo con el control biológico, hemos trabajado también el que hemos descrito antes, el control biológico por conservación, es conservar lo que ya la naturaleza tiene para que nos ayude en el control de plagas en este caso, pero existe también la estrategia inundativa, es decir, podemos voluntariamente crear enemigos naturales en biofábricas y liberarlos en grandes cantidades para que de este modo pues controlen a las poblaciones de plagas que hay en el campo. O sea, ahí podemos criar un depredador o un parásito de una plaga, criarla en grandes cantidades, liberarla en grandes cantidades, igual que liberaríamos una molécula química, pero en este caso es un organismo vivo que no tiene efectos secundarios y el organismo vivo pues, reduciría los niveles poblacionales del organismo perjudicial. Y por último, la última línea de investigación que nos gustaría destacar y en esta hemos trabajado últimamente es, como no podía ser de otra manera, la importancia que el cambio climático, pues decíamos antes, tiene sobre los organismos vivos. Pues sabemos que en el caso de las plagas el cambio climático va a afectar, está afectando ya, pero va a afectar a la distribución geográfica de las mismas. A medida que las temperaturas y el clima en conjunto se vaya modificando, cada especie plaga, lo mismo cada cultivo, lo mismo, pero en particular las especies plaga, tienen, digamos, unos requerimientos climáticos en los cuales viven bien, en los cuales se desarrollan adecuadamente. Lógicamente, si las diferentes zonas del mundo, en ellas está cambiando el clima al que se ven sometidas, pues las plagas se irán desplazando a aquellas zonas en las que encuentren las condiciones climáticas adecuadas. En este sentido, pues nosotros hemos hecho trabajos, por ejemplo, con alguna plaga de la vid, en la que bueno, se demuestra en función de diferentes hipótesis, de diferentes escenarios de cambio climático, demuestra cuál va a ser la evolución de la presencia de estas plagas a lo largo del mundo. Se observa claramente, como dato más relevante, un desplazamiento claro en latitud. Es
Es decir, las plagas de zonas templadas como la nuestra, de clima templado como el nuestro, van a estar más presentes en zonas de latitudes más altas en las cuales ahora pues, no están presentes. Lógicamente, esto conviene saberlo desde ya para adelantarnos al problema que eso va a suponer. Es conveniente saber también, por ejemplo, el por qué no es sencillo la complejidad a la que hacíamos mención antes del manejo de estos organismos, es porque no todos los artrópodos, en el caso de las plagas, las más importantes pertenecen a los artrópodos, son insectos y ácaros, pequeñas arañitas. El por qué es tan complejo es por motivos diferentes, pero uno de esos motivos es porque dentro de este mismo grupo de organismos los hay que nos perjudican, nuestros cultivos, pero los hay también que nos producen grandes beneficios. Por ejemplo, antes hemos mencionado que el control biológico se basa en fomentar la presencia de organismos que perjudican a las plagas. Bueno, pues la mayoría, de hecho, de esos organismos que perjudican a las plagas son a su vez también artrópodos, algunos, digamos, filogenéticamente muy próximos, taxonómicamente muy próximos a las propias plagas. Es decir, que dentro de la propia sanidad vegetal los artrópodos también nos generan beneficios. Por supuesto, que decir de los polinizadores, de los cuales depende la vida de la especie humana, en buena medida. Si desaparecieran los polinizadores, todos los cultivos que se producen por sus frutos, evidentemente, pues no, y que tienen polinización por entomófila, pues lógicamente su producción descendería, incluso podría desaparecer. Qué duda cabe que la sanidad vegetal, la sanidad de las plantas, como no puede ser de otra manera, pues conecta con la idea actual que afortunadamente está progresando y se está calando en la sociedad de One Health, y que hace referencia, pues como sabemos, a procurar por una salud de todos los animales y que eso no suponga, digamos, un perjuicio para digamos, que la naturaleza en general, para el entorno en general y para las plantas en particular. Las plantas son los productores primarios en todos los ecosistemas del mundo. Eso quiere decir que cualquier cosa que les afecte, como el cambio climático, va a tener consecuencias en todas las redes de alimentación, en todas las redes tróficas que involucren a las plantas. Bueno, al final no cabe duda de que las plantas juegan un papel primordial tanto en el propio planeta, en el funcionamiento del planeta en su conjunto, como por supuesto también en el caso de las personas, de los seres humanos. No debemos olvidar que llevan a cabo la función fotosintética, generando por tanto el oxígeno presente en la atmósfera y reduciendo también, importante, no desdeñable, los niveles de CO2. Por otra parte, qué duda cabe que dependemos de ellas los seres humanos y los animales, puesto que son la fuente de prácticamente el 80% de los alimentos que consumimos. Por lo tanto, es imprescindible conseguir que las plantas estén sanas, que tengan su espacio, que ocupen su lugar, que es compatible con las labores humanas, porque finalmente proteger las plantas es proteger la vida.